Hola, esta es la clase de Mujeres Hermosas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites tomar este tiempo de estudio. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos conmemorar, recordar el momento de resurrección que tú mostraste y tuviste hace años, Padre, y que ahora nos alcanza a nosotros. Te damos gracias, Padre, porque en Cristo Jesús obtuvimos también la resurrección de vida y porque fue la evidencia de todo lo que Él prometió ser. Gracias te doy, Padre bendito, gracias, Señor Jesús, por tu muerte y tu resurrección, porque con eso nos das la esperanza de que todo lo que tú hablaste es verdad y permites que nuestra fe sea una realidad. Guíanos en este estudio para aprender algo nuevo, algo más acerca de ti, Padre, y permite que podamos usarlo para el día a día de nuestra vida, de nuestra manera de vivir, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta clase estamos trabajando con el material libro por libro y lo que vamos a encontrar es que tenemos una nueva unidad. Estamos iniciando con lo que corresponde a la unidad número 2, Caín, Set y Noé. Lo primero que vamos a hacer es la revisión de tareas que nos hemos propuesto trabajar de memoria los versículos clave y en este momento vamos a repasar los 4 versículos que ya hemos acumulado. La primera lección corresponde a cuando todo comenzó, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a imagen... No, ya se me fue, ¿verdad? Creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. No está tan fácil. El segundo estudio fue la primera semana, esto fue Génesis 2:3. Y bendijo, se me olvidan, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. También está difícil. En el tercer estudio vimos la primera pareja y el texto que memorizamos o tenemos clave es Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. No, este está más difícil. Entonces formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Está más difícil. Y el de la semana pasada, Génesis 3:15, nos habló del primer pecado. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se hace un poco más conocido. Muy bien, la próxima semana estaremos tomando solo el del inicio de esta unidad y vamos a acumular de 4 en 4. No tenemos otras tareas, en esta ocasión no recibimos ninguna nueva y vamos a ir adelante. El tema de hoy es el estudio 5, Caín mata a Abel.
Y la información que tenemos en general está basada en el contexto de Génesis capítulo 4 del versículo 1 hasta el capítulo 5 del versículo 8. El texto básico en el que se va a desarrollar la lección va a ser Génesis 4 del 3 al 15 y el versículo 25, aunque me gusta también el 26, a ver si lo podemos incluir. El versículo clave para esta lección es Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, una más. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Si no cuidamos con las puntuaciones, nos da un sentido tan diferente, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Okay. ¿Cuál es la verdad central? Pues la motivación que llevó a Caín a matar a Abel. Esa es la clave aquí, y los celos que sintió y sus celos. Esta motivación y sus celos nos muestran cómo estos te pueden llevar a realizar acciones trágicas. Si dejamos que se desarrollen y lleguen hasta su fin, ese fin van a ser acciones que tengan tragedia en su fin. Al final va a haber tragedia. ¿Cuál es la meta de enseñanza-aprendizaje? Recuerdan que vamos a demostrar que conocemos, aquí es, la motivación que llevó a Caín a matar a Abel. Vamos a entender cuál fue la motivación que lo llevó. Entonces, ya que lo tengamos clara, entonces vamos a buscar demostrar cuál es nuestra actitud hacia las maneras de superar esos motivos que llevan a realizar esas acciones trágicas. Entonces, conocer la motivación, conocer qué fue lo que originó y luego, teniendo ya ese conocimiento, poder definir cómo voy a reaccionar ante esa situación, yo en lo personal, cómo la voy a manejar, qué actitud voy a tener con esto. En el estudio panorámico del contexto, lo que hice fue tomar del bosquejo que presenta Matthew Henry, que es uno de los comentarios que tengo a mi alcance, para trabajar de una manera quizá desde un punto de vista un poco diferente o enfoque diferente o una opción o una alternativa de observar todo el pasaje para luego ya poder centrarnos de manera más específica en los puntos que nos presenta el manual, el libro de texto que tenemos para trabajar. Y en este bosquejo lo que encuentro es que tiene varios puntos. El primer punto lo ha titulado El nacimiento, los nombres y los llamamientos. Por eso me gustó, porque tiene algunas expresiones que nos ayudan a ver una opción más o un elemento más del contenido del pasaje. Por ejemplo, aquí está el nacimiento, los nombres, los llamamientos de Caín y Abel, en la primera parte de versículos 1 y 2. En la segunda parte, su religión, ¿sí? Y diferente éxito en ella. O sea que cada uno establece una relación con Dios y tiene un éxito diferente. Esto es del capítulo 4, versículo 3 al 5. En el punto 3, la ira de Caín contra Dios y la reprensión de Dios, de él, por esa ira. Estos son los versículos del 5 al 7. Van a ser aquí la primera parte y acá va a ser la segunda parte del versículo 5 en adelante. En el punto 4 es el asesinato de Caín de su hermano y el proceso en su contra por ese asesinato. Lo que me gustó de es que nos lleva a través del proceso que sería asemejándolo a nuestro contexto hoy en día, cómo lo manejaríamos en nuestra sociedad. Por ejemplo, aquí dice el asesinato cometido, y nada más aquí incluye el versículo 8,
y luego menciona el proceso en su contra, y esto ya se desarrolla desde el versículo 9 al 16. Primero aquí el paso o el proceso empieza con la lectura de los cargos. Cuando el Señor hace la pregunta, le hace la primera pregunta directa a Caín. Y luego en el punto 2 el alegato, es decir, su defensa, si se considera culpable, se considera inocente. Luego el punto 3, la prueba legal, cuál es la evidencia que hay de que él hizo un delito o cometió un delito. Y luego acá el punto 4, la sentencia dictada, cuando pues ya se establece que sí se hizo el delito, hay evidencia, entonces la sentencia dictada sobre él, de versículos 11 y 12. Luego viene la queja contra la sentencia, cuando dicen apelamos a que esa no nos gustó o no quedó satisfecho con ella, entonces versículos 13 y 14, pero aún así, después de la apelación que se hace, viene la ratificación de que la sentencia es justa y se va a tener que llevar a cabo. Entonces, la ejecución de la sentencia ya es en el versículo 15 y el 16. Ya en el punto, todo ese es el punto 4. En el punto 5 viene la familia y la posteridad de Caín y se relata precisamente cómo él fue engendrando a su descendencia, se fue engendrando a su descendencia. Y en el punto número 5, esto es del 17 al 24, y en el punto número 5 es el nacimiento de otro hijo, y aún le incluye el nieto de Adán. Precisamente por esto yo vi buena opción para poder incluir el 26. Aquí les puse el comentario de Matthew Henry sobre toda la Biblia. Matthew Henry tenía la rara habilidad de expresar profundas percepciones espirituales con sencillez y elocuencia. A lo largo de los años, sus escritos se han leído tanto por su erudición como por su devoción, y ninguno más que el clásico comentario sobre toda la Biblia. Este personaje, Matthew Henry, tiene una versión resumida, o como más, resumida, y otra más amplia, y precisamente esta es a la que tengo acceso, a aquella donde viene más amplia, porque de pronto nos explica detalles un poco más, de manera más extensa, y esa es la parte que me ha gustado de este personaje Matthew Henry y su comentario. Ok, entonces, cuando llegamos a la tarea de lea su Biblia y responda, no nos está presentando el texto para leer, y me hace importante tener la lectura completa de todo el texto. Entonces estoy dando la oportunidad de hacer la lectura en este momento antes de desarrollar un poco los puntos que aquí se ven en el bosquejo de manera panorámica, ¿no? Entonces vamos a empezar a dar lectura. Esto es Génesis 1 del 1 al 26 y luego ya la sección del capítulo 5. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza,
errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, en español, Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jabal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Esta es la última parte del pasaje. Estamos llegando hasta el 8. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y creo que nos quedó, y murió, ahí está el 8. Muy bien, entonces nada más voy a hacer comentarios de manera general respecto de los puntos que se están mencionando en el bosquejo de Matthew Henry. En el nacimiento y los nombres y el llamamiento de Caín y Abel, lo primero que encontramos es que Adán descubre a Eva y queda embarazada. Esa idea de descubre es como cuando ya se intiman los dos y se da cuenta de quién es ella y qué comunión o qué intimación puede tener con ella. Entonces, como que le presta atención por fin, y es que uso la palabra descubre porque el verbo conocer precisamente también incluye darse cuenta de que ella está allí.
Entonces, la conoce de manera íntima, estamos hablando de que tiene relaciones sexuales con ella y queda entonces embarazada, y esa precisamente fue la parte que se da cuenta de cómo es la relación que han de llevar en esa área. También en ese mismo punto nace su primer hijo y precisamente ella, Eva, además de que queda embarazada, pues ella es la que le da el nombre porque precisamente ella reconoce que Dios le ayuda. Y ese primer nombre, hijo Caín, ya vemos que se relaciona con la posesión o la adquisición y precisamente dice de parte de Dios, ¿no? Él la reconoce. Aquí vamos a encontrar entonces el pasaje, este es el hebreo, este sería su transliteración y este es el significado que tiene, adquisición o posesión. Encontré que esa raíz ese significado de Caín viene precisamente a raíz del significado de adquirir, poseer, lograr, obtener. Esa viene a ser la raíz de donde proviene Caín, Cana. En este mismo punto nace su segundo hijo, que a este hijo lo llama Abel. Lo que me llama la atención de este otro nombre, Abel, llama aliento o vapor, y no pude evitar que mi mente se relacionara con el hecho de que es algo que dura muy poco o que prevalece muy poco en el espacio, y precisamente fue la situación de Abel. Eso me hace como que emocionar en cuanto a la razón y el sentido de los nombres. Sigo emocionada o sorprendida como cada nombre tiene relación precisamente con el propósito que tuvo o con las acciones que llevó a cabo, y eso es algo que me tiene emocionada, pues, para entender de dónde se proviene, se da cada nombre, cómo relacionan el nombre de cada uno de ellos. En este mismo punto vemos que Abel, se dedicó a atender las ovejas, a cuidar de ellas, ¿verdad? Guardar las ovejas, y que Caín se dedicó a labrar la tierra, lo que nos regresa a las funciones que estuvo realizando Adán, cuando el Señor dice que lo tomó pues, en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, en este caso lo atendiera. Y pues cuando estamos hablando de atender es que ya existe, entonces cuida de ello y de sus necesidades. Y labrar es lo que hacía Caín, y atender a las ovejas lo hacía Abel. En el punto número 2, su religión y el diferente éxito en ella, vamos a entender que cada uno ejerce su propia manera de iniciar su relación con Dios. Y precisamente cuando hablamos de religión, y lo buscamos en un diccionario, pues es un nombre sustantivo. Digo, un nombre femenino, la religión, un nombre femenino. Dice, es el conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, que en este caso es un dios, su dios o varios dioses, estamos hablando en general. Así, la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses. Esto me recuerda una de las declaraciones que hace un pensador griego, que menciona que puede haber miles de evidencias de funciones y acciones que en una comunidad dejen de hacerse o dejen de verse evidencias de que existen, pero nunca se verá la ausencia de la religión dentro de esas evidencias de una sociedad. Es decir, el hombre está hecho para buscar relacionarse con Dios.
Esa es una de las naturalezas o instintos que tiene el ser humano de ir y relacionarse con Dios. Entonces, tanto Caín como Abel toman ese impulso, esa necesidad de relacionarse con Dios. Aquí lo que sucede en esa iniciativa, pues cada uno ejerce su iniciativa, Dios reacciona de manera diferente a las ofrendas que le presentan. A lo que vamos a darnos cuenta es que Dios califica lo que le agrada o no le agrada, Él es el que reacciona de manera diferente. Fíjense que de pronto me hace recordar que yo tengo una situación que considero un defecto, pero problemático, porque cuando yo tengo el desagrado de algo, lo reflejo rápido en mi rostro. Pero es una situación que no la detengo, no la puedo detener, lo reflejo en mi rostro de que algo no me gustó o una reacción rápida. Y luego tratar de esconder esa reacción, cómo me cuesta trabajo porque no tengo esa facilidad. Entonces, yo trato de pensar cómo Dios, de una manera rápida, espontánea, natural, a uno le muestra su aprobación y al otro no, desde su rostro, a lo mejor sí, bueno, vamos a ver qué evidencias pudo haber mostrado él, aunque no se mencionan ahí. Nada más nos dice el hecho concreto de que a uno sí lo recibió y al otro no, pero sí vamos a entender que hubo una reacción que definió bien el aprobar y el no aprobar de Dios. En el punto número 3, todo esto es en lo de la religión y el diferente éxito. En el punto número 3, la ira de Caín contra Dios y la reprensión de Dios por esa ira. Entonces estamos dándonos cuenta que Caín manifiesta rápidamente una furia ardiente y como que le dolió, porque esa es otra de las expresiones que se encuentra dentro de la reacción que él hizo en su raíz del hebreo. Menciona que involucra el sentir el dolor por ese hecho. Esa rapidísimo, fue una situación rápida, se enfurece de manera furia, calor ardiente y involucrando una molestia, un dolor ahí, ¿no? Cuando Dios observa esa actitud, pues se acerca y le da la oportunidad de reconocer esa condición, y aquí es donde precisamente aparece por primera vez la palabra pecado. Y pues ahí tenemos que entender que cuando esa condición de pecado existe, pues entonces hay que hacer algo al respecto de ello. Y reconocer precisamente el pecado es una de las primeras cosas que necesitamos. Dios le marca el camino a la excelencia. Cuando le hace reconocer, guiarlo para reconocer esa condición de pecado, entonces le dice cómo, por dónde necesita ir para encontrarse en esa meta de llegar a la excelencia. Y puse la excelencia porque precisamente es una de las palabras que incluye el hebreo. Si ustedes nos fijamos aquí, en este caso habla de la aceptación. Esta es la palabra hebrea, y esta es su transliteración. Dice una elevación o cosa, o sea, elevarse o ir al máximo, ¿no? Elevarse. Por eso le pone como postra leprosa. Dice en un sentido figurado, o euforia o alegría, exaltación en rango o carácter. Aquí es donde entra, ser aceptado. Si tú quieres llegar a ser aceptado, si haces bien, por lo tanto tendrás como consecuencia ser aceptado. Dignidad, excelencia, o sea, llegar al máximo por eso elevación, máximo de alteza, levantarse, elevación, exaltación. Esta es otra diccionario. O dignidad, te pone en una posición de dignidad y reconocerte, pues sentirte digno de. Y esa es una de las palabras que me pareció importante mencionarlas, porque también encuentro desde el punto de vista de nuestro contexto que es un sustantivo que refleja la superior calidad o bondad que hace digna
de aprecio o de estima a una cosa o a una persona. Entonces la excelencia fue precisamente lo que mostró la ofrenda que Dios reconoció, yo diría en todo caso, porque todavía no hemos definido bien cómo estuvo lo de las ofrendas, pero sí lo que podemos ver de parte de Dios es que esa excelencia fue una de las cosas que calificó Dios, excelencia y era lo que estaba buscando que Caín, a la cual llegara Caín también, porque precisamente esa fue la guía que le trataba de dar cuando empieza a tratar y a trabajar con Caín. Dentro de la misma ira de Caín contra Dios, dice que Caín no entiende su pecado, que su pecado es la causa de no ser aceptado. Él no cree que él sea el problema, sino empieza a buscar quién es el problema, que precisamente es una de las cosas que vimos desde Adán y Eva. Ellos no aceptan su condición, no aceptan su error, su pecado, su condición de mal que hicieron y empiezan a buscar a quién, en quién descargan la culpa o en quién descargan la situación que no quieren reconocer. Precisamente cuando hablamos de pecado, esta es la palabra que se usa como para describir el pecado y lo que significa el pecado. Significa una ofensa. A veces no es como el sustantivo, sino como un adjetivo calificando algo. A veces pecaminosidad habitual, como un ejercicio que se lleva, y también se usa como el castigo de ese pecado, el sacrificio o expiación por el pecado. O sea, tiene como mucha extensión en la que se usa este concepto, esta idea. También concretamente se le califica al ofensor pecador. Entonces, se habla de castigar ese pecado, purificación por el pecado, ofrenda por el pecado. Entonces, esta parte nos está dando de alguna manera un camino hacia el propósito de las ofrendas. Si la condición que Abel y Caín tienen por descendencia de Adán y Eva es de estar en condición precisamente del papel de un pecador o de la condición de un pecador, entonces el carácter de la ofrenda tiene que tener un sentido en ese ámbito de verse como pecador. Entonces aquí lo vamos a poder entender un poco mejor, porque precisamente Dios hace mención y se usa por primera vez la palabra pecado. Dentro de esa misma ira donde no entiende pues Caín y no quiere entender que él es la causa, pues le menciona a Dios que con el pecado que está ansiando poseerlo, le plantea la situación, tienes al pecado ahí a la puerta ansiando poseerlo, pues tienes dos posibilidades, tienes dos opciones en las que necesitas trabajar. ¿Qué vas a hacer? Esas dos opciones es una, tú dominar a ese pecado, o sea, no dejar que él sea el que te gane, o dejarte dominar. O sea, le plantea cómo está la situación. Él está ansioso. En cuanto tú te descuides, en cuanto tú le des pie, te va a atrapar. Pero ponte listo. O lo dominas tú o te dejas dominar. Lo que sucedió pues es que como que no le presta atención. Yo hasta lo podría imaginar, cegado por ese sentir que tiene de que todo está al borde, al exagerar, y entonces no le prestó atención a esa situación, por lo tanto el problema se desarrolló y llegó al fin. ¿El fin cuál es? Pues que el asesinato de Caín a su hermano, y precisamente nos desarrolla cómo es el proceso que se llevó, ¿no?, para ese hecho. Lo primero que vamos a encontrar es que este asesinato cometido pues se califica como un asesinato en primer grado. Aquí le puse primero, pero primer grado.
me hace recordar la forma en la que se definen hoy en día los asesinatos, primer grado, segundo grado, y lo vamos a revisar un poco más adelante. Porque yo nada más me acuerdo que las expresiones que decimos es que tuvo premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Premeditación, alevosía y ventaja. Entonces, cuando yo pienso en estos términos, me hace entender un poco más el carácter que llevó, más bien el proceso que llevó a Caín. Precisamente ya desarrollando el proceso en su contra, ya vimos que cómo cometió el asesinato, el proceso. Entonces si lo pensamos más en un contexto de un juicio que se le está llevando a cabo para poder exponer la culpabilidad, en la lectura de cargos, Dios empieza a hacerle preguntas relacionadas con su hermano, pero la finalidad de Dios es que le vuelve a ofrecer la oportunidad de reconocer lo que hizo y arrepentirse. En esta ocasión, el otro evento también le vuelve a presentar la oportunidad de reconoce tu condición. Esto es lo que has hecho y arrepiéntete de eso. Reconocer y arrepentir son los primeros pasos para poder empezar a retroceder o a eliminar esa condición, ¿no? En el siguiente vamos a ver el alegato que tiene él, en donde él no se declara culpable, más bien diríamos se declara inocente, porque él dice, no sé, yo no me preguntes por mi hermano, no se hace responsable y entonces miente diciendo no sé, cuando en realidad sabe y quiere encubrirse. Lo que me he fijado que cuando mentimos, esa es precisamente una de las razones que nos hace mentir, que queremos encubrir nuestra situación, nuestra condición, nuestros hechos, Entonces, cuando yo no quiero que se den cuenta de eso, yo miento para tapar, para cubrirme. Y es una reacción muy común. En la parte 3, la prueba que hay en su contra es que es el clamor de la sangre, es esta evidencia irrefutable. No me vas a decir que no lo hiciste si la sangre misma me está clamando, Dios le dice, ¿no? Allí. En el punto número 4, entonces ya se ve la culpabilidad y se le da una sentencia. La tierra que usó para ocultar su delito no le volverá a dar su fruto. Esa es la primera. Él era labrador, imagínense, la fuente de su trabajo, de su alimento, de su subsistencia, diríamos, fue lo que usó a propósito para ocultar esa situación, ese delito que cometió, y ahora resulta que no va a recibir el fruto. Se va a tener que dedicar a otra cosa para sostenerse, ¿no? O sea, va a buscar otra actividad. Por ese lado es lo que me llamó la atención. Y la otra será exiliado. Fíjense que aunque los versículos hablan mucho de lo errante, me di cuenta de que no tiene tanto sentido cuando hablan de lo errante, porque me hizo entender lo errante que nunca iba a poder asentarse aquí, ni acá, sino que iba a estar nómada todo el tiempo. Y aunque sí es una de las condiciones que se entiende que llevó a cabo, el texto nos sitúa en una población donde se empezó a desarrollar. Pero bueno, exiliado sí tiene más sentido, por eso preferí usarlo exiliado. Decíamos la apelación, ¿verdad? Apelo a esa sentencia que no está de acuerdo, entonces se queja en contra de la sentencia, y esto es lo que él hace, él reclama, apela. ¿No te parece que es mucho? Esa es una expresión que se me ocurrió que estaría diciendo, pero vemos que no hay arrepentimiento ni remordimiento, o sea, no hay esa conciencia que le está dictando, y la regaste, hiciste algo mal ahí, no la hay. En esa queja, él también se siente perseguido de muerte. Una cosa que se menciona con relación a los que asesinan es que siempre van a tener una sensación de perseguidos, sobre todo si no resuelven su situación, si la dejan
en no aceptación, es algo que sucede, que vienen siempre perseguidos. Eso se dice desde el tipo de vista psicológico, ¿no? De los que son asesinos por diferentes situaciones, pero tienen esa sensación y aquí parece ser, por lo que Caín expresa, pues que él se siente perseguido y más que asustado por la muerte, sentirse perseguido. En ese sentido yo creo que estaría, porque hay gente que necesita eliminar el dolor que siente y por eso terminan asesinándose ellos mismos, ¿no? Entonces, esa situación también tiene problemas porque por lo que quieren dejar de sentir es que se causan ellos mismos la muerte. Pero en este caso, Caín no está buscando la muerte, más bien está buscando dejar de sentirse perseguido. Esta es la situación. Y en esta última, en el siguiente punto, la ratificación es donde Dios dice no se acepta la apelación, es decir, no tiene validez la apelación, entonces la sentencia sigue adelante, tal como se destinó. Y su sentencia no será interrumpida con la muerte. Entonces no va a permitir que alguien lo mate, sino que se va a llevar a cabo y no va a dejar que se interrumpa esa condición de muerte, de ser exiliado y vivir errante, ¿no? En este caso. En el punto 7, ya en la ejecución de la sentencia, pues él es expulsado del territorio en donde están y empieza a su peregrinar alejado de la presencia de Dios. Donde vemos que él mismo dice, me esconderé de tu presencia, como una intención, pero ya sabemos que no hay posibilidad de esconderse. Aquí en donde encontré en la raíz de la tierra a donde él va, Nod es el nombre que le da a ese lugar donde hace asentamiento, pero no porque sea el nombre en sí de un lugar, sino porque es el lugar donde por fin se quedó, es la tierra el país de exilio, decimos en nuestro contexto, recordando que cuando a alguien no se le desea en el país, se le exilia de aquí, entonces van a un país de exilio. En este caso, él encontró este territorio de exilio y ese fue el nombre. Entonces, él decir, llegó a la tierra de exilio. Así es como dice. Entonces, cuando dicen llegó a la tierra de Nod significa exilio. Llegó a la tierra de exilio. Y ese es el nombre que recibe. Por eso les digo que no deja de sorprenderme el uso que le dan a las palabras que tienen, porque tienen un sentido de acuerdo a la acción que tuvieron, la función que tuvieron. Y aquí lo veo, precisamente. En el punto 5, avanzando en el bosquejo, que es la familia y la posteridad de Caín, estamos encontrando un pasaje bastante largo y pues él comienza su vida y su descendencia desarrolla costumbres, conocimientos, técnicas en comunidad, es lo que llaman civilización. Se empezó a desarrollar una civilización. Se dice que cuando un grupo de personas se asienta, se forman las sociedades y cuando empiezan a desarrollar este tipo de costumbres, conocimientos y desarrollar técnicas de producción de cosas, se le llama precisamente una civilización. Por eso cuando nosotros hablamos de nuestros antepasados mayas o zapotecas, olmecas, el hecho de que se encuentren evidencias de su forma de vivir, de cómo enterraban a sus muertos o cómo utilizaban materiales para su día a día, cómo hacían construcciones y qué uso les daban a esas construcciones, todo eso es una civilización. Entonces ahí es donde nosotros encontramos que también los descendientes de Caín tuvieron ese tiempo de desarrollo. Y precisamente cuando vi la palabra civilización entre los conceptos que se usaban en esta forma de ver su desarrollo, encontré entonces que es la civilización es un sustantivo femenino, dice, es un conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos
que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. Entonces empezó a ver cómo fueron evolucionando. Unos se dedicaron a el ganado, otros a los instrumentos, otros a forjar hierro. Por ahí estoy queriendo recordar, con una disculpa si me confunde alguno o les echo una de mi cosecha que no va en el texto, pensando en que hago una listita de pronto. Ok. Estas son las elementos que nos ubican que se forma esta civilización y esta comunidad, esta sociedad con la descendencia precisamente de Caín. Ya en el punto número 6 viene el nacimiento de otro hijo y ese hijo tuvo uno más que viene a ser el nieto de Adán. Y precisamente Dios compensa, porque esa es la palabra que se usa con Sed, compensación, la pérdida de Abel con Sed. Una cosa que sí nos va a quedar bien claro es que Sed, sustituir y compensar, sustituir. Podemos observar que tenemos a Caín, y si recuerdan aquella reflexión que hacía en la lección pasada, donde decía que que dice la simiente tuya y la simiente de la mujer, le dice a la serpiente, ¿no? Es decir, a Satanás. Estamos observando cómo Caín opta por pues ser parte de la descendencia de Satanás en las acciones que precisamente Satanás desarrolla o lleva a cabo. Como él también las está llevando a cabo, las está realizando, entonces se convierte en descendencia de Satanás. Entonces, por otro lado, queda la descendencia de parte de Dios o la parte de la mujer que precisamente se está formando la cadena donde se presentará esa simiente que Dios prepara para redimir el pecado, para perdonar el pecado, que es la venida del Señor Jesús. Entonces, como Abel era esa línea y ya no está esa línea, entonces necesita a alguien que tome ese lugar o sustituya ese lugar o compense ese lugar, y precisamente Sed es el que toma ese lugar para continuar esa cadena, ¿no? Esa línea. Y así es como se le da el nombre, sustituto. Sed, el sustituto, ya llegó el sustituto, ok, el sustituto ahí. Abel, que fue un vapor y solo una brisita que llegó así nada más, un aliento que nomás se percibió mientras tuvo su duración, se desvaneció ya, ahora este es el que va a permanecer para llevar y continuar. También encontramos aquí que Sed, este sustituto, engendró a Enos, o tiene como descendencia a Enos, y Enos, este es el nombre de Enos, que el significado que tiene es propiamente mortal. Dice de allí un hombre en general, ya sea un hombre individual o colectivamente, que en este caso sería humanidad. Hombre, pueblo, persona, sirviente queda raro, ¿verdad? Y en el otro, diccionario, hombre mortal, persona, humanidad, como lo que yo puedo encontrar con este nombre que se le da a Enos es que como hacerse conscientes de que el hombre se hace mortal. Este es un hombre y es un hombre mortal. Y por lo tanto toda la humanidad va a estar en esta nueva condición de mortales, como Abel fue el que se dio como la evidencia de que esa era la condición, pues al ser muerto. Entonces Enos como que certifica pues que la condición de esas descendencia va a tener esa misma situación de mortalidad, de ser muertos, de ir a muerte y tener facilidad de ser mortal. No sé si me estoy explicando, pero bueno, aquí es donde el nombre nos está indicando esto. En el punto 7
Perdón, seguimos en el 7 donde Adán dice los descendientes reconocieron a Dios. Dice que por primera vez, a partir de este nacimiento de Nos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Aquí me encontré el significado de invocar en un diccionario bíblico ilustrado de la editorial Caribe. Dice, acción de clamar a Dios reconociendo sus atributos de perfección. Y precisamente en Génesis 4:26 significa que los hombres buscaron la protección divina porque conocían el nombre, es decir, el carácter de Dios. Por eso decíamos que el nombre qué importancia tiene, porque precisamente nos hace conscientes de las funciones, las acciones, el sentido que tiene la persona a la que se le da ese nombre. Ok, las últimas hablan de la genealogía de Adán hasta Enos. Por eso estoy yéndome ya a lo que es el texto, el estudio del texto básico en Lea su Biblia y responda. Lo que les he mencionado es que no vamos a responderla, simplemente vamos a exponer nada más qué contenido tienen. Dice, escriba brevemente, en el punto número 1, escriba brevemente un consejo para Caín en cada situación dada. Tome como base el pasaje bíblico dado. Entonces, aquí le vamos a tener que dar un consejo breve, ¿sí? Aquí les voy a mencionar cuál fue la situación que se presentó. Vamos a tomar este texto y vamos a encontrar un consejo que le vamos a dar aquí. Y lo que voy a hacer es, creo que subrayarlo nada más. Entonces, en la letra A, la situación de Caín fue cuando se enfureció Caín. Cuando se enfurece y de pronto se dispara ese enojo. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que enojarse no es tanto el problema, sino llegar a pecar. Ese será aconsejar, sabes que enójate, pero limita tu enojo. En el punto, segunda situación de Adán, en la B, dice cuando Caín supo que su ofrenda no agradaba al Señor. En Salmo 50:23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación. Entonces, sacrifica a mí me da una pauta para indicar cuál era lo que se tenía que ofrecer a Dios. Sacrifica, es algo que se tiene que considerar. Dice, alabanza me honrará. Entonces, hacerle saber que ese elemento que se entrega tiene que ser el que Dios realmente está estableciendo, porque eso es lo que nos hace entender que de alguna manera ellos tuvieron que saber que Dios ya estaba estableciendo eso que Él esperaba como ofrenda. Entonces, cada uno tiene la información y la usa como cada uno lo decide. Y en este caso, pues, es decirle a Caín, pues, considera la manera en la que Dios está indicando que se haga. Y él asegura que lo va a honrar, esa ofrenda que tú das con esas condiciones. En la letra C dice, cuando Dios le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? En este punto tenemos a Lucas 15:21 y dice así, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconocer precisamente esta condición, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo, reconocer el pecado y declararlo. Lo reconozco y te lo declaro, te lo estoy declarando a ti. Entonces esa sería el consejo, pues, a Caín en este caso. En la letra D tenemos cuando se levantó contra su hermano Abel en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal. Si ya estás como una de esas descripciones que habíamos hablado de la tentación, ya estás en el primer paso de la tentación, no dejes que llegue al fin y no dejes que te venza, no dejes que se apodere de ti. No dejes que se apodere de ti, busca la manera de poderlo evitar y aquí podemos encontrar algunas de las maneras. En el punto número 2 dice marque con una X la declaración correcta. Aquí vamos a ver 4 declaraciones. La primera dice, con el nacimiento de Set se comenzó a invocar el nombre de Jehová. Aquí lo que vamos a hacer es tener cuidado con ver de quién se habla y qué se dice de él, porque es precisamente los distractores que nos están presentando. Entonces voy a repetir la primera, con el nacimiento de Set se comenzó a invocar el nombre de Jehová. La segunda, Adán engendró solamente 3 hijos. En la tercera, Dios puso una señal sobre Caín. En la cuarta, Dios planteó 5 preguntas a Caín. Entonces, para contestar estas, lo que he hecho fue que tomé el personaje que se menciona en cada una y o el contenido de la declaración que se hace. Entonces, aquí encontré a Set. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual está en el versículo 25 y 26. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces ahí ya había Set, pero todavía no me dice la descripción. Entonces acá encontré la descripción. Dice entonces, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces vean cómo esta declaración es la base de la declaración. Y entonces vamos a ver que el error está en que no fue Set, sino fue Enos el que tuvo esa. En él fue donde se dio esa situación ya. En el siguiente, que donde nos menciona cuántos hijos tuvo Adán, encontramos en el capítulo 5 la parte de su genealogía, descendencia. Dice en el versículo 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Eso nos dice que aunque no se conocieron, algo que podemos entender es que se resalta a los que iban a ser la línea de generación en generación para dar el advenimiento del Señor Jesús. Entonces, aunque hubo hijos e hijas, ellos no son relevantes, dijéramos, a la historia de la línea de donde el Señor Jesús va a venir. Entonces ya vimos que no solamente fueron 3. En la parte siguiente, donde menciona si puso Jehová señal sobre Caín, encontramos esto en el Génesis 4:15, dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Entonces esta es una declaración correcta. Y la última, donde menciona las preguntas que le hizo Dios a Caín, a partir del versículo 6 empiezan las preguntas. Dice, entonces Jehová Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Yo creo que se está separando estas dos, esta una en dos, y ¿por qué ha decaído tu semblante? Entonces son como 2 preguntas. Dice la siguiente, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Esta sería la tercera. Y si no hicieres bien, aquí ya no, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás sobre él. Entonces, esa es la tercera pregunta. Luego ya en el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Esa sería la cuarta, y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, estamos hablando de Dios, ¿qué has hecho? Esta sería la quinta. Entonces, podemos decir que si pensamos en separar esa primera en 2, que sí, se considerarían 5.
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vamos adelante. En el punto número 3 de Lea su Biblia y responda, dice, ¿cuál consejo dio Jesús en Mateo 5:23 para cuando se presentaban problemas entre hermanos? Resúmalo brevemente. Creo que yo incluí el 24 también. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí la parte que debemos considerar del versículo que nos proveen, nos indican ahí es que este hermano tiene algo contra ti. Es decir, tú le causaste un mal y él está molesto contigo porque le causaste un mal. Entonces tú generaste ese enojo, entonces tú necesitas ir a reparar el daño, a buscar reparar el daño. Esa es la situación aquí. Cada quien con sus palabras le va a poder contestar ahí. Muy bien, entonces lo que vamos a tener ya en este punto es la manera de pensar en cada uno de los pasajes clave, que precisamente el punto 1 nos dice, lea su Biblia y piense en el estudio del texto básico, dice punto 1, las ofrendas de Caín y Abel, según el pasaje marca Génesis 4 del 3 al 5. Lo que vamos a encontrar dice, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Le estoy resaltando porque precisamente es lo que quisiera considerar. Cuando pensamos en miró con agrado, esta es la palabra que se usa, miró con agrado, que el significado que da, lo puse muy allá, ¿verdad? Tener respeto, dice contemplar, hacer que la mirada se desvíe. ¿Qué fue lo que logró entonces la ofrenda de Abel? Que se desviara la mirada hacia ello, que le tuviera consideración, mira, la sorpresa, la emoción, la atracción, o sea que en ese sentido hace que de ver a los dos, uno le gana la atención, ¿no? Le gana toda. Entonces a eso le llama tenerle respeto. En este caso será hacer que la mirada lo mire con agrado. Esa es la otra expresión que da. Y la que me llama la atención precisamente es la palabra ofrenda. Este es en el hebreo, esta es su transliteración y dice específicamente una ofrenda de sacrificio. Precisamente el significado dice generalmente sin sangre y voluntaria. Esto es un regalo, oblación, ofrenda de carne, presente, sacrificio, lo que nos hace entender el significado la palabra que se usa para describir la ofrenda nos hace entender que debieron haber tenido un previo conocimiento del tipo de ofrenda que el Señor esperaba tener, es decir, un tipo de sacrificio. Si este sentido nos da la misma palabra, entonces vamos a darnos cuenta que precisamente esa fue la parte de la razón de la aceptación. Cuando te dicen debes traerlo, recuerdo que en la escuela de la secundaria, en donde trabajo, se dice que el maestro anteriormente decía cómo quería que se les entregaba el trabajo. Quiere margen, pero lo quiere con color rojo, pónganselo rojo, que si no lo tiene rojo ya no le va a resultar bien. Se dice que esa era una de las cosas que anteriormente se tenía como práctica el maestro, que determinaba hasta de qué color quería el margen de la hoja, con margen y el color del margen de la hoja. De alguna forma me hace asociar mucho este concepto de ofrenda, porque si nos deja ver que debieron haber tenido algún antecedente de conocimiento de qué tipo de ofrenda estaba el Señor
requiriendo para poderse relacionar con Él, acercar a Él y relacionar con Él. No nos sorprende entender que Dios no puede tener el pecado. Ahora lo entendemos. Dios no puede tener el pecado frente a Él, sino de alguna manera se protege, de alguna manera se desvía, de alguna manera, dijera yo, con un algo que Dios entonces diga, ok, viene, venga, acércate, ¿no? Con una condición, no sé cómo explicarla de manera clara. Me ha costado un poco de trabajo poder llegar a cómo explicarlo, la razón que encontré, pues, cómo explicarla, pero precisamente el acercarte con la ofrenda significa acercarte a través de, y si tú lo hacías directamente, no iba a ser fácil, porque recordamos que en nosotros existe el pecado. Entonces no va a ser fácil acercarnos directamente a Dios, porque Dios no nos va a poder recibir, porque no puede tener el pecado frente a Él. El problema de esto es que su santidad, su justicia, nos eliminaría por completo. Entonces esa situación es la parte clave y apremiante de considerar para evitar la destrucción en este caso. Fíjense que en el comentario de Jamieson Fawcett Brown, el que les había mostrado la otra semana, que es gordito, encontré este comentario. Dice: las palabras miró con agrado, miró propicio, porque esa es la otra forma. No miró propicio, ahí lo describe con Caín, o tuvo respeto, esa es otra forma de traducirlo, esas palabras que mencionamos ahí de tuvo respeto, miró. Significan en hebreo mirar cualquier cosa con una mirada penetrante, ansiosa, como que le despertó, le atrajo de manera inmediata. Dice que han sido traducidas como inflamar, encender en un fuego, de modo que la apropiación divina del sacrificio, o sea, de la ofrenda de Abel, se mostró en que está siendo consumido por el fuego. El significado nos da a entender que se implicó algo allí. Por ejemplo, la oveja, dice que de la oveja, de lo mejor, de lo más gordito, de lo mejor, de lo primogénito, también esa es otra condición que Dios ha elegido, los primogénitos. Más adelante lo vamos a encontrar que Él eligió los primogénitos. Entonces se entiende que Dios reaccionó, o sea, reaccionó de aceptación. Como aceptación, precisamente esas raíces nos dicen que debió haber hecho a Abel un sacrificio, es decir, un degollar de ese cordero, entendiendo que ese cordero tomaba su lugar de derramamiento de sangre para perdón de pecados, que hoy entendemos que Adán, por eso sí creemos que sí hubo un antecedente de conocimiento, que Abel establece esa ofrenda, reconociendo que necesitaba ese derramamiento de sangre para poder ser acepto ante Dios. Y esa es precisamente la semejanza que tiene con la sangre de Jesucristo, su Hijo, porque es la que nos hace aceptos ante Dios. El haber sido limpiados con esa sangre, el haber tomado esa sangre como nuestra sangre, o sea, tomarla en nuestro lugar, nos da precisamente la oportunidad de acercarnos con toda ya la tranquilidad y libertad y la seguridad ante Dios, que no vamos a ser exterminados, porque precisamente esa sangre está limpiando nuestro pecado. Entonces ese acto está demostrando una condición en el corazón de Abel, que acepta y cree en lo que Dios determinó que requería para acercarse a Él. Entonces se entiende pues que también hubo un fuego que fue la señal de la aceptación, no nada más
expresión, como hablaba yo de mi rostro, que a mí me sucede, sino que hubo una acción que fue la evidencia de que lo aceptó. Lo que nos hace ver pues que es una situación que no miró, como viene aquí el pasaje, al no mirar con agrado a Caín y a la ofrenda suya, algo Dios vio en su interior, algo Dios vio, o no tenía las condiciones, no era lo que Dios había establecido o pedido. Entonces dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí lo que vamos a darnos cuenta es que por más que uno piense que nuestras ofrendas tienen el valor suficiente para que Dios las reciba, también vamos a darnos cuenta de que no siempre van a ser así. Encontré este pasaje que era el que venía en el libro del alumno, que dice Isaías 1, del 10 al 20, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros o de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, la luna nueva, el día de reposo, el invocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos asimismo. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la indicación de vuestras obras de delante de mí, indignidad de vuestras obras de delante de mí, de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Este pasaje nos hace entender que aunque parece que vayas con la ofrenda correcta, no es una garantía si en realidad no va el corazón y el interior aunado con esa ofrenda correcta. Porque la renovación del alma, del corazón, del espíritu, que se obtiene por la fe puesta en Jesús y el haber recibido el perdón de pecados, y empieza entonces el proceso de santificación. Esa acción produce evidencias que precisamente son las que Dios ve junto con lo que podamos ofrecerle. Entonces, si cuando Dios nos ve frente a Él, tratando de acercarnos a relacionarnos con Él, no ve esas evidencias y ese fruto del corazón de transformación, de santidad que ya recibió con el Espíritu y la acción del sacrificio de Cristo, entonces no sirve de nada lo exterior, cuando en realidad en el interior no ha surgido ningún cambio, no ha habido ninguna transformación que le permita ver la verdadera esencia de nuestro espíritu, de nuestra condición y de nuestro producir de obras, producir de acciones. Entonces,
lo que Dios está buscando es que nuestras acciones demuestren nuestro interior y no nada más el exterior sea el exhibido sin respaldo de la transformación interior. Esta es la parte que está aquí expuesta. Aquí está mencionándose, pues, caras fue la palabra que menciona cómo fue que de manera rápida, dice encandecer o calentarse en sentido figurado. Está hablando ahora de la situación que provocó a Caín. Usualmente arder de ira, de celos, todo eso fue lo que sucedió inmediato de que vio que no fue aceptada su ofrenda. Celos, estar enojado, arder, estar disgustado, seriamente inquietarse, afligirse, estar derretido del calor, indignarse, encenderse mucho, estar enojado es el extremo. Todo eso encierra esta palabra con la que se describe. Entonces aquí dice propiamente vehemencia, esa fueron la condición de lo que produjo, pero esta fue la cantidad de esa reacción. Vehemencia dice por implicación algo total, algo rápido, extremado, rápidamente, grandemente, fuertemente, poderosamente. Entonces en esta palabra lo que se describe es en gran manera, y la otra se enojó. En la anterior se enojó, se irritó, y esta fue la cantidad de ese enojo, en gran manera y con la rapidez, rápidamente. Son dos palabras que me pareció importante mencionarlas aquí. En el punto número 2, con relación a Abel, entonces cuidado con relación a la ofrenda. La ofrenda tiene que ser con la presencia de Cristo en nuestro corazón, primeramente para poder empezar la relación con Dios. Y la apariencia no va a ser suficiente porque Dios ve el interior y para Él no hay manera de que podamos esconder esto. En el punto número 2 de lea su Biblia y piense, Caín mata a Abel y el pasaje precisamente que nos muestra es, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Estas son las palabras no tan usuales. ¿Y por qué ha decaído? Me pareció interesante ver qué trasfondo, profundidad tiene decaído tu semblante, es decir, tu rostro. Entonces encontré ensañar, irritar, enfurecer. Te has ensañado tú primero, pero te ensañaste contra alguien. O sea, te enojaste tú, pero lo dirigió hacia, en este caso, hacia Abel. Se irritó, enfurecido, se irritó, ensañado. Me acuerdo que mi mamá usaba esa expresión, ay, te ensañas contra tu hermano. Me acuerdo que ella usaba esa expresión para regañarnos. No te ensañes contra tu hermano. Y se me hacía, pues, no familiar, simplemente sabía dónde estaba en la Biblia, pero hasta en este momento no quise dejarlo fuera, quise traerlo ahí, irritar, te irritas, te enojas. Decaído, decaída, es de un diccionario, que se halla en decadencia. Me llamó la atención esta palabra, decadencia. Quiere decir que cuando tú tienes estas evidencias, estás demostrando algo que hay dentro de tu corazón. Dice que está débil física o anímicamente, desanimado, desalentado, abatido, triste, débil. Entonces has dejado que tu corazón se llene de esto y ese corazón ya se encuentra en decadencia, es decir, ya va cada vez en mayor deterioro. Esa condición de tu rostro te demuestra el interior. La evidencia física de tu rostro demuestra el interior de ese enojo. Y recordando mi expresión, estoy tratando de no hacerme evidente de que me ocurre que me pongo yo pronto enojada o que yo me pongo pronto, nada más quisiera quitar esa posibilidad de que haya quedado en esa exposición así. Cuando menciono que con rapidez yo demuestro mi sentir, no estoy pensando en que yo me vea en esta condición de enojarme rápido o de decaerme de celos y de envidia. No propiamente. Me
me hago pues así con sinceridad la evaluación y me examino y veo que no es muy frecuente que me ocurre eso. Lo que sí expresé, que me sucede como una evidencia es que reacciono rápido con mis emociones, si son de que algo no me agrada, pero no como que tengo algo en adeudo contra alguien más, no sé, no con envidia, sino como si me gusta o no me gusta. No sé si quedó claro, pero me pareció importante ahorita que hablaba de las apariencias dicen lo que tienes en tu interior. El versículo 7 dice en el pasaje que estamos revisando, si bien hicieres, no serás enaltecido, esta es la palabra que resaltamos, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces hay una posibilidad de que no dejes que él te gane. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en Hebreos 11:4? Que precisamente es la excelencia que Dios ve en el sacrificio que ofrece Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ese acto demostró fe. Por eso decíamos que debieron haber tenido un conocimiento previo donde les decía, esto es lo que realmente se necesita para acercarse con Dios. Entonces, por la fe, Abel ofreció ese sacrificio, ofreció esas condiciones que de alguna manera se pudo haber enterado para poder acercarse y realmente tener efectiva la relación con Dios. Y esto es precisamente lo que hace hablar de la fe de Abel. Él le creyó a Dios, creyó a Dios que eso era lo que necesitaba para acercarse a él y lo hizo. Por eso se le considera excelente, porque precisamente reunió todas las condiciones que se requerían. Aquí volvemos a mencionar el pecado que precisamente es la palabra que se usa, esta sería su palabra en hebreo que da el significado de pecado o pecaminoso, o sea, se puede calificar, pecado o ofrenda por el pecado. Por eso entonces entendemos que la asociación de ofrenda y pecado tiene que ver con que debió hacer la correcta ofrenda para poder empezar a tener la pared del pecado disipada y entonces tener una relación más directa con Dios. Entonces es nada más lo traje como un refuerzo con el otro diccionario. En el versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cuando veo que se levantó, me imagino que estuvieron trabajando en la tierra, como que si estuvieran agachados, o sea, porque esa palabra habla de eso, de levantarse como si estuvieran agachados y de pronto él se levanta y entonces aprovecha a verlo pues desprevenido y entonces pues, fue que lo mató. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que se califica ese acto como un asesinato en primer grado? Este asesinato en primer grado implica una muerte premeditada. Es decir, el asesino realiza un plan para matar a la víctima y luego lo lleva a cabo. Sin embargo, un asesinato en segundo grado no requiere la premeditación. Un asesinato lleva a cabo de manera impulsiva, sin meditación, sin premeditación. Perdón, un asesinato en segundo grado no requiere la premeditación. Es un asesinato llevado a cabo de manera impulsiva, sin premeditación, pero con alevosía. Esa es la otra palabra no tan usada, no tan familiar, la alevosía. Premeditación es que lo previó, lo pensó antes para poderlo llevar a cabo. La alevosía, ¿en qué consiste? Y la ventaja, decíamos, no, premeditación, alevosía y ventaja.
Entonces, buscando esta palabra, encontramos que es la alevosía, es una palabra femenina. Dice que es una circunstancia de haberse asegurado quien comete un delito contra las personas de que no corre ningún riesgo que pudiera provenir, que, ningún riesgo que pudiera provenir de una reacción defensiva por parte de la persona atacada. Y también la llaman como traición o deslealtad. La mayoría de las veces que se califica la traición es cuando se usa por la espalda. A traición, lo mató a traición, es decir, por la espalda, cuando no se daba cuenta de que venía sobre él el daño. Y cuando habla de levantó, se levantó sobre, esa palabra no se asocia mucho el hecho de que lo hace sin que él lo viera de manera directa. Y sobre él, sí queda muy con ese enfoque de sobre él. Entonces, con esto se asegura de que él no va a reaccionar a defenderse. Y esa es la alevosía. Te aseguras de manera de que esté en tal posición que no vas a recibir contraataque de él. Y esa es precisamente la alevosía y la ventaja, porque tú ya lo sabes y ya viste propicio el momento. Y luego aquí en Primera de Juan 3:12 se menciona la raíz de esa acción. Dice, no como en Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, esas ofrendas mostraron el interior de su corazón. Y las acciones que siguió realizando Caín siguieron mostrando el interior de su corazón y ser parte de la descendencia que decíamos de Satanás, el diablo, la serpiente aquí. Seguimos en el punto número 3, dice el castigo de Caín, Génesis 4 del 9 al 15. Aquí lo que vamos a encontrar es que Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Luego la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, hubo lo que habíamos hablado del proceso. La culpabilidad, ¿dónde está tu hermano? Tú sabes dónde está. Esa es la culpabilidad, ¿no? Se le acusa. Tú sabes dónde está. Y la sangre, él dice, no sé, o sea, alega inocencia, yo no sé. Y luego la sangre está dándome me está clamando diciéndome que él es la evidencia, ¿no? La evidencia de que se cometió eso. Cuando él dice no sé, ahí puse los doble subrayado, nos sitúa en este texto de Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Por cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando precisamente el Señor Jesús hace esta declaración a los judíos y les declara que ellos son descendencia, pues, del diablo, así como Caín lo fue. Y precisamente los actos de Caín son los que está describiendo aquí, si ustedes se fijan. Él ha sido homicida desde el principio y mentiroso. Ya habíamos visto cómo mintió con relación a Eva y ahora homicida. Entonces es una evidencia de que está ahí engendrado, pues. Luego el proceso, estamos viendo el proceso. Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Esta es la sentencia, ¿verdad? Que abrió su boca. Hiciste cómplice a la tierra, pues ahora la tierra te va a rechazar, no te va a dar. La hiciste cómplice ahí, la usaste para encubrir tu pecado, pues ahora no te va a dar. Maldito seas de la tierra, porque no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero eran las palabras que les mencionaba que no me sonaban tan coherentes con relación a que más bien era exiliado que iba a estar. Y en la parte donde ya vimos que él no demuestra arrepentimiento, no demuestra remordimiento, que es lo que hace nuestra conciencia, ¿verdad? Nos da remordimiento de que algo malo estamos haciendo y de alguna manera Dios lo pone en todas las personas, conozcan o no conozcan de Cristo,
para poder entender que están haciendo bien o mal y que necesitan un remedio. Eso es lo que ahí expone. Entonces, luego menciona aquí, me echas hoy de la tierra, es decir, lo exiliado, y de tu presencia me esconderé, seré errante, y aquí. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Está hablando pues de la preocupación que tiene de que será perseguido, que todo el tiempo perseguido, será una sensación de perseguido. Entonces, Dios lo que hace es que le pone un sello y le pone esa señal, dice, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Entonces aquí lo que nos hace recordar es que ¿por qué Dios no lo exterminó? ¿Por qué nos hacen ver ahí? No lo exterminó como vemos en otros registros de la Biblia. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí precisamente en Salmo 59:11, una expresión quizá un porqué. Dice, no los mates para que mi pueblo no olvide, dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Entonces está hablando precisamente de los que hacen maldad. ¿Qué es lo que pasa? Que con el hecho de que todavía vivan, lo va a mantener como una señal, hablando de señales, de que tenemos que estar atentos a no caer en eso mismo, mantenernos sin olvidar, porque el que olvida está dispuesto a volverlo a que vuelva a suceder. Entonces tú sabes que sufriste o sufriste un daño y lo olvidas, vuelves otra vez a cometerlo. Entonces, por eso se dice en nuestros frases históricas, diría, o de pensadores, que el pueblo que no conoce su historia está condenado a volver a vivirla. Y me he dado cuenta pues que actualmente se está conmemorando 200 años 500 años y se están llevando a cabo celebraciones de reconocimiento de sucesos que se dieron en nuestra historia, y eso me hace tener en la mente que nosotros lo hagamos presente también en este caso, que sucedieron eventos así que podemos, que nos edifican como pueblo, nos van dando bases de por qué somos este tipo de pueblo, hasta dónde llegamos de acuerdo a nuestro antecedentes. En el caso de esta situación de Caín, nos dice algo semejante. Él es la evidencia de que mejor por ahí no hay que ir, porque no nos va a resultar bien. También el otro pasaje que vamos a encontrar es en Números 35:19, donde se describe con relación al temor de que alguien lo matara. Dice, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Era una de las costumbres que se tenía de que el familiar más cercano de aquel que había sido asesinado tenía esa, pues diríamos, libertad de poder ser el vengador de la sangre, yendo a perseguir al homicida. Y luego pues Dios también establece límites donde podía resguardarse y poder librarse de la muerte, sobre todo si se hizo sin la intención, porque pudo haber asesinado sin la intención, sin premeditación ni alevosía, ¿verdad? Muerte accidental quizá. Entonces ahí también el Señor establece lineamientos de cómo pueden librarse de muerte quienes no tuvieron esa intención de hacerlo. Pero sí se da la oportunidad de que el pariente vaya y venga. Pero eso es más adelante que lo describe. Se puede asociar porque él se preocupaba, quizás ya se llevaba a cabo sin establecerse la regla, como lo hizo ya después con Moisés, donde sí se establece allí todo el lineamiento ya de manera escrita, bien detallada. En el siguiente punto, en el nacimiento de Sed, que es en el versículo 25, yo le agregué el 26, el nacimiento de Sed lo que nos da es que dice que conoció de nuevo, es decir, volvió otra vez a tener relaciones con relación
y dio a luz con Eva y su mujer, y dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Aquí la parte que me llama la atención otra vez es el nombre, Set. Dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces aquí lo que vamos a resaltar nada más es lo de Set, que es lo de sustituto, y lo de el invocar, ¿verdad? El invocar el nombre de Dios, que menciona la manera en la que ya el hombre reconoce a Dios y entonces se relaciona. Ok, entonces vamos a ver si podemos obtener concretas aplicaciones de este texto, porque lo vi como muy extenso y un poco difícil de poder aterrizar. Con toda honestidad se los digo, me costó así como que no me plenitud, no me sentí como satisfecha en plenitud. Pero lo primero que podemos entender es que la situación es que se dan muchos enfoques, y cuando se dan muchos enfoques necesitamos tomar uno, y eso es lo que me costó precisamente trabajo. Entonces lo que estoy exponiendo entiendo es lo que ya, por lo menos en mi propia convicción, estoy de acuerdo. La ofrenda que agrada a Dios, entonces entendemos que primeramente cuando nuestro pecado ya logró cubrirse con la sangre de Cristo precisamente, entonces nosotros nos vamos a poder acercar a Dios para ofrecerle tributo, porque Él puede ver en ese hecho, puede ver nuestra fe. Entonces Dios no nos ve a nosotros, sino ve a su Hijo en nosotros. Entonces, cuando yo veo a una persona que ya ha recibido a Cristo en su corazón, yo tengo la confianza de que Dios voltea y mira a esa persona y mira a su Hijo, por lo tanto, no puede más que sentir amor por esa persona. Primeramente porque ya le sintió amor antes para lograr que se encontrara con Cristo y por fin recibiera ese regalo de la fe para creer. Mayormente amor cuando ahora al que ve es a su Hijo en nosotros. Entonces, ahora con nuestro corazón renovado, esa condición de renovados es la que nos ayuda a dictar qué ofrenda y qué calidad de ofrenda yo puedo dar al Señor. Entonces, si ya mi nueva condición de que Dios me ha renovado en el Espíritu, en Cristo, me permite tener la sensibilidad de ver qué es la mejor calidad, la excelencia de ofrenda que yo le puedo dar. Porque al final esa precisamente es fruto de lo que hay en mi interior. Entonces la ofrenda que agrada a Dios tiene que ver con el fruto de tu interior, con el fruto de la transformación que ya se ha llevado a cabo en tu corazón. Y mientras ese fruto no se haya logrado con el Espíritu de Santo, otorgado gracias a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y que nos ofreció con su muerte en la cruz, ahora que lo estamos recordando en esta Semana Santa y hoy en día de resurrección. Si no tenemos este primer efecto, esta primera acción que dé inicio a la transformación de nuestro ser, entonces la ofrenda que agrada a Dios va a ser muy difícil de tener en tus manos para poderla llevar. Entonces esto es algo principal. En la parte donde Dios pone una marca a Caín y vimos la parte del texto donde dice que Dios usa eso, entonces esta sería como la aplicación. Dios deja evidencias del castigo que Él otorga porque está esperando que no olvidemos el destino que tienen nuestras acciones. Si podemos darnos cuenta de que este es el fin que tiene una acción que no se trabaja y se frena y se evita, entonces está allí, siempre va a estar a la vista para que nos demos cuenta de que allá está tu destino,
ahí vas a llegar. Si sigues por el camino que vas, ahí está tu destino. Entonces esa sería nuestra atención, nuestra llamada de atención. Y en esta tercera aplicación es el resentimiento, los celos, la envidia, todo eso que Dios la llama pecado precisamente, que Dios llama pecado, que es esa degeneración, decadencia del alma. Ese pecado lleva un proceso que necesita de alguna manera ser trabajado. Entonces, inicia, dice, al salir del interior del corazón. Como es de la abundancia del corazón habla la boca, dice, ¿no? Bueno, de nuestro corazón vienen las expresiones para reaccionar. Entonces, reconocer esto, reconocer que está sucediendo, esa es una de las cosas que primero que todo inicia, pero hay que reconocer que está sucediendo. Me siento celosa, me siento resentida, me siento envidiosa, me siento así, me siento. Entonces, el siguiente paso es el arrepentimiento genuino. Eso le va a tener que poner un alto para que no crezca. ¿Sabes qué? Ay, ya me di cuenta y me arrepiento. O sea, sentir de veras ese dolor de decir, no es bueno eso, no quiero sentirlo. Y sentirse genuino, decir, no lo quiero. Ya me di cuenta de que está allí y no lo quiero. Pero está allí, existe y está allí, no lo quiero, es genuino mi sentimiento de no quiero eso, mi convicción de que no lo quiero. Entonces, el paso 3, pedir el perdón a Dios. ¿Cómo me deshago de él? Yo no puedo, pero ¿cómo me deshago de él? Pedir el perdón a Dios permitirá que sea borrado de nosotros el pecado. Y al ser borrado el pecado, entonces, es más, ya se elimina precisamente toda raíz, todo elemento que pudiera hacerle producir y extenderse a un fin trágico, desastroso. Entonces, cuando yo veo estos puntos, pues van a dar muy buena oportunidad para que llegando a la parte de enseñanza, aprendizaje, metas, podamos demostrar que conocemos cuál fue la motivación que llevó a Caín a matar a Abel y cuál va a ser nuestra actitud para poder tener maneras de superar esa motivación si nos vemos en esa situación en algún momento y que no me lleven a esas acciones trágicas. Y precisamente en la prueba nos está presentando la siguiente situación. Dice en el punto número 1, piense en una situación de nuestro tiempo en que los protagonistas están actuando con celos u otras motivaciones equivocadas. Proponga 3 acciones básicas que ellos deben ejecutar para hallar una solución correcta al problema. Aquí las estaba mencionando en la aplicación, no sé si ustedes se fijaron. Nada más sería como regresarnos un poquito a esas y van a ver que van a tener una utilidad muy buena. Entonces estamos hablando, no me voy a quedar, las voy a repasar. Hacerte consciente y reconocer que estamos cayendo en eso. Arrepentirnos y estar genuinamente arrepentido significa dejarlo, devolvernos y decir, no me voy por ahí, me regreso, me regreso, no sigo por ahí. Y la tercera, buscar el perdón. Si no buscamos el perdón de Dios, no vamos a lograr que esto se elimine de raíz y no siga creciendo. No lo vamos a lograr si no vamos a buscar el perdón. Entonces aquí en la segunda parte, por eso las necesitábamos aclarar, porque en la segunda parte dice, me comprometo a integrar a mi vida los 3 pasos básicos del ejercicio anterior para evitar que motivaciones equivocadas me lleven alguna vez a una acción trágica. El propósito aquí es que le pongamos la fecha del momento en el que me comprometo, que en este caso el día de hoy es 4 de abril, y ponerle mi firma. Y lo que vamos a encontrar ya para completar el estudio de hoy es que necesitamos memorizar Génesis 4:7. Este va a ser el primero de la nueva tanda de 4 en 4. Y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él.
Y no se les olviden las lecturas bíblicas para el siguiente estudio. Vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites tener en cuenta estos momentos en los que pudiéramos ejercer un enojo, una envidia, celos contra alguno de nuestros hermanos en la iglesia, en nuestra familia, en el que al no reconocerlos, al no entender el daño que nos causan y no ser genuinos en buscar el arrepentimiento y acudir a ti con fe para el perdón de nuestros pecados, que si no llegamos a esto nos traerá consecuencias más trágicas. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder encontrar conscientemente la meta con ese compromiso que ahora nos hemos trazado de estar alertas, Padre, de no llegar a esta condición de no completar los pasos que ahora hemos mencionado, Padre. Ayúdanos a ser conscientes de nuestros actos, de nuestros sentimientos y ir a ti con corazón sincero y expresar las molestias, buscando que tú sanes y renueves nuestro corazón en esto. Concédenos esto, Padre. Permítenos poder tener relaciones mejores entre nosotros como hermanos, como familia en la iglesia, en la familia en la carne. Ayúdanos, Padre, a poder salir adelante en este proceso de santificación en el que nos encontramos cada día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.